Muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya nos sintonizan en este espacio de entrevistas y pues con mucho gusto vamos a hablar de temas económicos, de temas hacendarios y después de toda la política pública en materia económica del presidente Nayib Bukele. Así es, en efecto. Como siempre, traslado la invitación para que nos acompañen ustedes, puedan participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas a nuestras cuentas que están ahí disponibles en redes sociales para que participen. Ministro, voy a comenzar un poco con el tema relacionado con las medidas que el gobierno propuso y que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y que buscan enfrentar precisamente los niveles de inflación y el impacto que esto está teniendo relacionado con el alto precio de los hidrocarburos. En primer lugar, todos los países se han visto presionados, es decir, para poder tomar medidas de esta naturaleza, unas más, otras menos. Los estudios, desde luego, demuestran que de esa manera podemos paliar esta situación crítica. Voy a comenzar así en términos generales para después ser puntuales en algunos aspectos. Sí, bueno, como todos los salvadoreños saben, el presidente anunció el jueves pasado a la noche en cadena nacional 11 medidas para paliar los efectos de la inflación en el país. Evidentemente fue muy claro al explicar cuáles son las causas de la inflación en este momento. No tiene nada que ver con una decisión nuestra como gobierno y creo que la población lo tiene muy claro. Son efectos sobre todo de algunos conflictos, por ejemplo el conflicto Rusia-Ucrania, la crisis de los contenedores, además de la crisis por COVID-19 que dejó golpeadas ya las economías, entonces, y además de la emisión de moneda por parte de las economías más fuertes a escala mundial. Entonces, esos 4 aspectos son los que han causado un alza en los precios generales y eso es lo que se conoce como inflación, ¿no? Entonces, el presidente ha tratado de echar mano de las herramientas que nosotros tenemos como gobierno, que no son las que tienen todos los países. Por ejemplo, otros países tienen la capacidad de emisión de moneda, nosotros no la tenemos en general. Así que nos ha tocado echar mano del lado de la parte fiscal, que es la política fiscal. Vamos a tener que hacer un sacrificio para implementar algunas medidas. El presidente suspendió durante 3 meses, con la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa, suspendió durante 3 meses tanto el FEFE y el COTRANS, sin quitar aquellos gastos que están relacionados con estas líneas de ingreso al presupuesto general de la Nación. Entonces, con el FEFE o con el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, que es una contribución que se estableció durante los años 80, el presidente fue muy claro y dijo, desde acá se pagan las pensiones de los veteranos. No se van a dejar de pagar, se van a pagar todas en tiempo, se van a pagar todas en el monto que se pagan ordinariamente, pero el ingreso fiscal que representa el FEFE para nosotros, pues ya no entrará a la caja. ¿Qué vamos a tener que hacer? Hacer algunas adecuaciones en el mismo presupuesto general de la Nación, apretar un poco por el lado del gasto ordinario o del gasto corriente. No vamos a sacrificar la inversión pública porque fue la instrucción que el mismo presidente nos ha dado en la cadena nacional y vamos a seguir buscando también aquellos fondos que provienen de la evasión de impuestos y que ya, como tú lo sabes, pues también nos ha dado durante la emergencia de COVID, nos dio fondos frescos que no teníamos. Pues entonces vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a apretar un poco por el lado del gasto corriente. Ok, ministro, ¿cómo se piensa de alguna manera llenar ese vacío fiscal que estaría experimentándose a partir de lo que sería no recibir ese dinero de los impuestos por estos 3 meses? Usted dice, bueno, vamos a apretar un poquito más digamos, la política de recaudación fiscal, vamos a trabajar con la evasión, pero sin duda hay un valor ahí, como quien dice bien a los salvadoreños, ¿verdad? Ese hoyo fiscal, ¿cómo se logra? Evidentemente cualquier acción que tú implementes, Ernesto, necesita pues de la aplicación de recursos. Claro. O sea, para nadie es un secreto que todos los recursos que se obtienen tienen, digamos, un costo, ¿no? Sí. Y en este caso, nosotros tenemos una decisión, ¿no? Intervenir en este momento en la economía a través de la política fiscal y, digamos, sacrificar entre 75 y 80 millones, que es lo que nos costaría la totalidad de las medidas, el subsidio ampliado, digamos, la ausencia de Cotrans y
y del FEFE durante 3 meses, los aranceles que eliminamos a los 20 productos de nuestra economía, 20 productos vitales de nuestra economía, el sacar, digamos, a todos nuestros inspectores, tanto de la Defensa del Consumidor, Defensoría del Consumidor, como el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Hidrocarburos. Todas esas medidas, el conjunto de 11 medidas nos estarán costando entre 75 y 80 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos una decisión, o gastarnos ahora 75 u 80 millones de tener los efectos en nuestra economía, o en 2 o 3 meses esa cifra podría ser el doble si nosotros no intervenimos. Entonces, tenemos que tomar una decisión de intervenir en el momento oportuno. Nosotros en septiembre del año pasado presentamos una ley para crear el Fondo de Estabilización para los gases del gas licuado de petróleo. Ese fondo se creó con 20 millones el año pasado. Para este año lo fondeamos dentro del presupuesto general 2022. Estaba incluido dentro del presupuesto y desde ahí hemos seguido pagando el incremento en el gas licuado de petróleo. ¿Qué es lo que hubiera pasado, Ernesto, si nosotros no intervenimos en ese momento? Los precios generales de algunos insumos que necesitan gas propano para la elaboración estuvieran mucho más disparados de lo que ahora están. Entonces, no negamos que existe un efecto inflacionario en los precios de algunos productos. Estamos tomando todas las herramientas que están a nuestra mano. El presidente creo que ha tomado la decisión oportunamente. Fuimos el primer país de Centroamérica en tomar estas medidas. Guatemala ayer estaba aprobando una ley general para temas de subsidio a combustibles. Yo he hablado con algunos ministros de finanzas de la región que me han empezado a preguntar qué es lo que nosotros empezamos a hacer o qué estábamos haciendo para atacar la inflación. De hecho, tenemos una reunión el día de mañana en el COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica, donde pues con toda seguridad será uno de los puntos de agenda y que vamos a tratar. Ministro, algunos sectores, y quizás la mayoría, incluso opositores al gobierno, han visto con muy buenos ojos estas primeras medidas. Sin embargo, también han colocado un énfasis de que les hubiese gustado tener también de parte del Ejecutivo ciertas medidas que busquen austeridad para poder complementar parte de lo que serían recursos que destinan para otras áreas, para poder de alguna manera paliar la crisis. Yo creo que ha habido una señal del presidente muy clara en materia de... Me dijo directamente, Ernesto, si tú tal vez lo recuerdas en la cadena, ministro, recorte por el lado del gasto ordinario, por el lado del gasto corriente, no sacrifique la inversión pública, porque sacrificar la inversión pública significa para nosotros perder el impulso que le dimos el año pasado a nuestra economía y que le hemos estado dando durante el primer trimestre de este año. Entonces, es sacrificar ese crecimiento económico que nosotros ya tuvimos el año pasado. Entonces, al decirnos o al instruirme que reduzca por el lado del gasto ordinario, evidentemente es una señal de austeridad. O sea, no entiendo cuando te dicen que eso no han visto señales. Claro que las hay. No vamos a sacrificar la inversión pública. Hemos reducido 20 aranceles a los productos que son, pues, como te dije, productos vitales para el desarrollo de nuestra economía, pero también tenemos que continuar teniendo herramientas. Yo he visto algunos sectores que me dicen, quita este impuesto, quita este otro, pero nunca miden el impacto fiscal de cada una de esas cosas, ¿no? Entonces nosotros, como gobierno, debemos de ser muy cautos, Ernesto, de ir administrando nuestra política fiscal conforme a la situación vaya avanzando. Creemos que en este momento el nivel de intervención es el adecuado para asegurar que los efectos no sean tan profundos en nuestra economía. Iremos revisando cómo va avanzando en el tiempo. El mismo presidente de la República lo decía, ministro, si esto se avanza o esto continúa 3 meses más, va a tener que ir a la Asamblea nuevamente y pedir que se prorrogue los 2 decretos transitorios que suspenden la contribución especial al transporte y que suspenden el FEFE como tal. Pero vamos a tener que llegar nuevamente si la situación continúa. Pero no puedo, Ernesto, predecir con totalidad, por ejemplo, cuándo terminará la guerra Ucrania-Rusia y OTAN. Cuándo, por ejemplo, los contenedores a nivel mundial van a haber muchísima más oferta disponible y eso va a relajar, digamos, la cadena de suministros o los costes de la cadena de suministros. O sea,
hay muchos efectos que no dependen de nosotros y que vamos monitoreando de acuerdo a cómo se van moviendo los mercados internacionales del precio del petróleo o cómo se van moviendo otros factores que inciden directamente en el nivel de precios de nuestra economía. El déficit fiscal que el país ha tenido por años va a ser poco entonces el impacto que se va a tener con estas medidas, ¿verdad? Decía que andaba entre 75 y 80. 75 y 80 millones que, como dije, al final nosotros podemos decidir guardarnos 75 millones, Ernesto, y ahorrarnos 75 millones, pero en 4 meses vas a tener que poner el doble de ese presupuesto y probablemente los efectos, uno, no los vas a poder contener porque ya se habrá viralizado demasiado la inflación en materia de precios en la economía. Dos, la recuperación va a ser muchísimo más difícil por no haber intervenido en tiempo. Y tres, ¿a quién le pertenecen los recursos, Ernesto? ¿A quién le vamos a dar los recursos que los contribuyentes están pagando? A los contribuyentes. Si lo que estamos haciendo es básicamente poner un beneficio generalizado para la población, porque todos acá consumen aceite, todos en el país consumen maíz blanco, o sea, nuestra dieta básica tiene ese impacto directo por la, digamos, reducción de aranceles que decidimos, y de esta forma estamos invirtiendo los recursos o haciendo un sacrificio fiscal para regresarlo a los mismos contribuyentes. A ver, entonces esta presión fiscal que sin duda alguna se va a generar está debidamente, digamos... No es una presión fiscal que realmente nos preocupe, Ernesto. Primero que nada porque nosotros obtuvimos 200 millones adicionales solo entre los meses de enero y febrero de ingresos que nosotros mismos habíamos planificado. Entonces, ahí ya tenés 200 millones, ya pudiste cubrir parte, digamos, de los 70, bueno, sobradamente los 75 que se tenía previsto. Y, sí, y lo otro es que un sacrificio fiscal de 75 millones en un presupuesto de 7.900 millones, que es nuestro presupuesto, 7,9 billones para este año, ¿no? La verdad es un coste marginal para el efecto real que va a tener en nuestra economía, porque va a evitar como te dije, una viralización de un efecto negativo, y eso va a permitir que nuestra economía se pueda mantener con el ritmo que traemos del año pasado y no afectar más ya el bolsillo de los salvadoreños, que ha estado afectado desde la pandemia. No ha sido una situación fácil para ninguno en este país y a nivel mundial. O sea, han sido días muy, muy difíciles de tomar decisiones duras. Hay gente que sabemos que tal vez perdió su trabajo y le ha sido muy difícil recuperarse. Crisis mundial que no es propia de nosotros, esto está pasando. No la podemos controlar por completo. Entonces es como los efectos psicológicos. Tú sabes cuánta población ha quedado, digamos, afectada psicológicamente desde la pandemia por los encierros, pero ¿había otra forma de hacerlo? No. Gracias a Dios tomamos decisiones adecuadas y se cerró a tiempo, y gracias a Dios tenemos el ritmo económico que ahora tenemos. Apoyo a sectores importantes a través de Bandesal, que por cierto anoche hubo cambios, entiendo, en la presidencia de Bandesal. Asume la presidencia ahora el viceministro de Economía. Sí. A ver, ministro, cuando se habla precisamente de tomar medidas más de austeridad, ahí está así la información que se conoció anoche con relación al nuevo funcionario que asume Bandesal. Vamos a conocer detalles más adelante de qué es lo que realmente, el giro que ha tenido esta institución, que ha sido muy importante, lo que usted decía, en el rol que ha jugado frente a el tema de la pandemia, por ejemplo, y el apoyo a sectores que son de alguna manera frágiles a la hora de ver el tema de una situación de encierro o confinamiento como la que tuvimos. Ministro, cuando se habla precisamente de medidas de austeridad, por ejemplo, alguien decía, y lo escuchaba en algunos medios de entrevistas, decía, bueno, por ejemplo, acá habría que preguntarse, por ejemplo, cómo se sostiene el chivo PET, por ejemplo, ¿verdad? Fue creado, se creó a partir de los ingresos que dejó el tema Bitcoin, ¿verdad? Pero ¿y ahora quién sostiene, quién le da la sustentabilidad en el tiempo con el pago de sus, digamos, recursos, sus médicos, etcétera, etcétera? Hay un instituto de bienestar animal como tal, evidentemente se mantiene con el presupuesto general de la nación. Yo cuando hacen algunas comparaciones y dicen, miren, ya no hagan esto, no hagan lo otro, recorten aquí,
hay gente que incluso ha llegado a tal grado de decirme recortar el programa de computadoras, por ejemplo. Y les pregunto, ¿y por qué no? Porque es muy caro. O sea, sí, yo sé que probablemente ocupa recursos importantes en mi presupuesto general de la nación, pero no es tan más caro, les digo yo, no entregarles computadoras a nuestros niños. No es más caro no renovar nuestras escuelas. No es más caro no darle educación de calidad al ciudadano que después va a aportar a tu economía. Eso nos ha resultado muchísimo más caro, ¿no?, que no invertir los recursos en el momento adecuado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una política pública en materia de intervención para bienestar animal no implica que estemos descuidando otras áreas. Estamos trabajando de manera integral, Ernesto. Yo creo que todos, no me dejarán mentir, los que tienen mascotas, o sea, básicamente los ven como parte de su familia. Entonces, si nosotros solo invertimos en una sola cosa, hay personas que quieren que nos enfoquemos solo en la crisis. Y entonces vas a dejar de hacer todo lo que estás haciendo y te vas a enfocar en algo que va a pasar, porque estas son situaciones que pasan en el tiempo, duran un corto plazo. O sea, esperamos que dure un año, ¿no? Más o menos es lo que prevé la FED, que no va a poder controlar, dice, algunos precios al consumidor durante un año, y nosotros dependemos de eso. Entonces, durante un año nosotros tenemos que lidiar, ya lo sabíamos. Cuando empezó la crisis de COVID-19, yo creo que estuve varias ocasiones acá en tu programa y lo decía, después de la emergencia sanitaria viene la emergencia económica post-COVID. Los efectos inflacionarios por toda la emisión de moneda que hicieron las economías fuertes para financiar sus planes fiscales durante la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que salir a buscar créditos internacionales, tú lo recuerdas, pero otras economías lo que hicieron fueron donde sus bancos centrales y le dijeron, emitime más moneda y con eso yo voy a pagar mi plan fiscal. Entonces, pedir que nosotros no intervengamos en las demás áreas de la política pública como bienestar animal, infraestructura, es que por el momento, la intervención y el sacrificio fiscal que estamos haciendo es suficiente por este momento. Tenemos que ir monitoreando. Si de repente, te digo, si de repente alguien, la OTAN decide ir y poner sus armas en Ucrania, por ejemplo, y llevar soldados a Ucrania, ahí tenemos un lío enorme y tenemos que entonces en ese momento tomar la decisión de que habrá que intervenir con más recursos. Sí, entonces vamos a apretar más por otros lados sin sacrificar también la inversión pública. A ver, este tema relacionado tiene salvedades de las cuales usted ya mencionó, sobre todo de cómo llenar esos vacíos, el tema de cómo, digamos, los operativos o el tema de la persecución de evasores. Claro. Voy a tocar un tema que tiene que ver, es contemporáneo, tiene que ver precisamente con la actual coyuntura que vive el país, y es el tema del transporte colectivo, por ejemplo. Sí. Hoy, con esta situación que se ha generado, hay muchos que se están haciendo la pregunta, bueno, si hay alrededor de 28 millones, según las estimaciones que se han publicado, por cierto, las publicó el diario oficial, el diario de gobierno, el diario, sí, que decía que en este caso hay una gran cantidad, creo que son alrededor de lo que se ha perdonado en el pasado en la Asamblea Legislativa en materia de multas al transporte colectivo, claro. Serían motoristas de transporte colectivo. Correcto. Pero ahí está todavía un nicho grande. ¿Qué se piensa hacer por eso? Por ejemplo, vamos a recuperar cada una de las multas. Nosotros no somos, Ernesto, de la idea de perdonarle una infracción a nadie. Okay. Y gracias a Dios el presidente Bukele no tiene un compromiso, digamos, político-electoral con ningún sector en específico que lo ate a no ejercer su autoridad como presidente. En el pasado, en este país se ha acostumbrado a que las autoridades no se les respeta, Ernesto. A mí me consultaban hace unos días que si por qué a una persona que había estado en una mesa de negociación con nosotros un día antes a la noche, luego se le había capturado y se le había aplicado la ley. Y les digo, bueno, ¿y que al caso de estar en una mesa de negociación te asegura impunidad? No, hay que acatar las leyes y además de eso, ellos mismos dijeron que se comprometían a respetar las tarifas, a no ir a un movimiento de paro y de repente pues empiezan a hacer todo lo contrario
considerando o quizá pensando que continúan los momentos en los que gobernaban los partidos anteriores, el FMLN Arena, con el cual siempre jugaron y siempre se le terminó maltratando al usuario como tal. Entonces, quien pagaba al final los platos rotos, no solo de las multas que se les perdonaban, sino también de todo el maltrato, las malas condiciones del transporte, el desorden que había en el transporte, pues eran siempre el usuario como tal. Entonces, el presidente, en ese caso, está digamos, él tiene que tomar una decisión o le aplica, digamos, la ley y se le procesa como cualquier ciudadano normal. Claro que evidentemente hay que respetarle todas sus garantías ciudadanas y todas sus garantías procesales y judiciales, pero no podemos dejar que se siente un precedente de irrespeto a la autoridad. O sea, todos podemos negociar, todos podemos aportar a la toma de decisiones del gobierno siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Entonces, si se irrespeta, se le aplicará todo el peso de la ley y tú has visto en los días recientes cómo algunos han salido a defender al infractor. En este caso, yo siempre le digo, o sea, las líneas son del Estado. Ellos tienen un contrato de concesión. Las líneas le pertenecen al Estado salvadoreño y es la autoridad rectora en materia de política pública, en este caso el Viceministerio de Transporte, el encargado de establecer las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tarifas, recorridos y también las condiciones de la unidad. Si estas tres condiciones no se cumplen o si esos tres compromisos que se plasman en un contrato no se cumplen, la institución o la autoridad competente está en la obligación de rescindir ese contrato porque no está cumpliendo la otra parte, en este caso los propietarios de algunos buses que han incrementado la tarifa, no están cumpliendo con la parte contractual que se comprometieron y el Estado debe de ser el mayor garante de que los derechos colectivos, el derecho a la movilidad es un derecho constitucional, ¿no? Que esos derechos se respeten y se aseguren. ¿Son 3 puntos mensuales que se da el subsidio, 3.5 millones o cuánto es, ministro? Son alrededor de 4 millones los que nosotros mensuales. ¿Verdad? Sí, sí. Ministro, ¿va a haber o se va a endurecer entonces el tema de la persecución de evasores? Nosotros creo que hemos tenido una política de combate muy franco. Tú recuerdas, creo que las primeras veces que yo venía a tu programa y hablábamos sobre el plan antievasión, algunos empezaron a tener algunos fantasmas, ¿no? Empezaron a decir que era una persecución política, que no sé qué, que esto y lo otro, y yo te dije, no es una persecución política, ya lo van a ir entendiendo, y creo que a estas alturas, Ernesto, hemos logrado dejar muy claro que la evasión como tal es un robo silencioso, y nos roba a todos porque nos roba a nuestros impuestos. ¿Cómo es posible que tú pagues, digamos, en tiempo y forma todos tus impuestos y alguien que está haciendo, pues, probablemente o está obteniendo más ganancias que tú de tu actividad económica, no lo haga? Entonces, son las escuelas... El día lunes 14, ¿verdad? Sí, entonces son las escuelas que no tenemos, los hospitales que necesitamos, son también la seguridad que no tenemos. Entonces, al no pagar los impuestos, se le está robando al Estado y se le está robando a la sociedad en su conjunto. Eso creo que ya quedó claro. Segundo, que el Ministerio de Hacienda no persigue a nadie. Nosotros no perseguimos empresarios, nosotros perseguimos delincuentes tributarios, que es algo muy distinto, un empresario a un delincuente. Esos son los que, y claro, como siempre lo digo, nosotros siempre tendremos la puerta abierta para negociar con cualquiera que quiera llegar y pagar sus impuestos cumplidamente. Entonces, el Ministerio de Hacienda no persigue a nadie, es más, está para tenderle una mano, no tenemos ningún problema. Han habido empresas que han tenido problemas tributarios, los han arreglado y una vez resueltos nosotros les decimos, miren, es que nunca hemos querido tener problemas con nadie, pero vamos a hacer que se respete la ley. Vamos a endurecer más el plan antievasión, ya estaba previsto, hay mucho componente tecnológico que va para este año en el plan antievasión, hay algunos temas de inteligencia artificial o algoritmos de conocimiento autónomo para selectividad de casos, que es algo que no teníamos en el país. Hay algunas integraciones de base de datos que ya hemos completado con nuestra Dirección General de Aduana. De hecho, por eso hemos podido determinar algunos casos. Por ejemplo, el jueves pasado presentamos con el plan anticontrabando un solo caso de 3 años o 3 periodos fiscales por 27.3 millones, un solo contribuyente. O sea, básicamente una sociedad de papel porque no
no hay registros, hay 2 accionistas nada más. De repente inscribieron las cosas en el Seguro Social, pero luego no inscribieron empleados. Entonces, es una trama financiera enorme y que implica a varios actores, pero básicamente el caso era por 27.3, el caso más grande que hemos tenido de evasión en un solo contribuyente, tanto en el plan antievasión como en el plan anticontrabando. El actual gobierno ha sido duro, quiero cerrar un poco ese punto y para pasar a hablar sobre otros temas, ministro, ha sido, digamos, bastante contundente con el tema de perseguir la evasión, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto hemos logrado en estos recuperar? años de recuperar? Nosotros hemos identificado entre casos presentados a la Fiscalía y que se están procesando, a los ingresos, el incremento que hemos tenido de manera directa en algunos impuestos como tal y que podemos medir, hemos identificado alrededor de 600 millones en los casi 2 años que lleva ya el plan antievasión, 1 año y 6 meses ya casi para 2 años, como te digo, 600 millones que nos han servido en esta crisis, tanto por COVID-19 como la crisis económica post-COVID, nos han servido para inyectar recursos al erario público y que podamos financiar todos los programas, porque no ha sido fácil para nadie y sobre todo para los ministros de Finanzas en todo el mundo. Ha sido un tremendo dolor de cabeza, es decir, saber de dónde poder financiarse, porque el mercado internacional de bonos, de eurobonos, de verdad, tergiversado por completo, las curvas de corto plazo básicamente superaban a las tasas de interés de largo plazo, entonces era algo bien inusual y ahora, con esta crisis por los conflictos armados por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la verdad el mundo está que no sabe ni qué va a suceder. Yo recientemente he conversado con algunos ministros de Latinoamérica en Asunción y la verdad todos están pendientes, todos estamos hablándonos entre nosotros, qué están tomando ustedes, qué están haciendo ustedes, porque hay un ambiente generalizado de que la crisis se puede expandir un poco. Entonces, para cerrar el ciclo de las medidas, todo está de alguna manera identificado y sí, calculado para no, digamos, desequilibrar o desequilibrarnos fiscalmente. El impacto fiscal está previsto, creemos que la verdad es un impacto fiscal muchísimo menor, sí. Solo para que comparemos, las medidas nos cuentan 75 millones, solo en la presa El Chaparral, el gobierno de Arena y del FMLN, en conjunto se dice que, y creo que fue un poco más, pero que podría haber rondado el robo de 500 millones. Ernesto. Si comparamos todo lo que nosotros hemos perdido durante la corrupción, cuando a mí me dice en los gobiernos de Arena o del FMLN y me dicen no invierta 75 millones, ¿y cuánto se robaron en la Diego de Holguín? ¿Cuánto se robaron en los hospitales nacionales? Hay un señor de origen español que todavía está huyendo de la justicia, el caso Reza, si tú lo recuerdas, que es la construcción del Hospital San Pedro en Usulután, el hospital de maternidad. ¿Cuánto se llevaron los exministros, los presidentes que están asilados? En Nicaragua ahora, Mauricio Funes y Sánchez Serén, solo Sánchez Serén se le acusa de alrededor de 147 millones. Esas son 2 veces las medidas anticrisis. Y Funes, 351 millones, si no mal recuerdo. 351 millones, un solo expresidente. Entonces, cuando me dicen, y cuando son personeros que estuvieron dentro de esos gobiernos, los que dicen que el impacto fiscal no lo vamos a poder soportar, hombre, este país soportó durante 30 años, Ernesto, gobiernos que saquearon sistemáticamente las arcas estatales y hemos sabido salir adelante porque el salvadoreño siempre trata de salir adelante, pero además de eso, ¿no? Son momentos que no queremos volver a repetir. Entonces, cuando me dicen que tomar decisiones a favor de la población resulta caro, no me parece que resulta caro. Caro nos resultaba mantener a toda esa banda de corruptos que saquearon sistemáticamente nuestro país y que ahora están huyendo de la justicia. Gracias. Para hablar de estos temas, de verdad, y se lo digo públicamente. Gracias, Ernesto. Y con el mayor de los gustos, creo que es importante que esos temas a veces duros se aborden siempre para disipar algunas dudas que a veces se generan por tergiversación de algunos términos. Siempre con la ética que distingue tal cual. Este medio de comunicación y, perdón la modestia, a este servidor también. Con mucho gusto, Ernesto. Gracias por la invitación y muy buenos días también a todos tus televidentes. Gracias,